Perdón, va a sonar siempre eso porque es un tema que no sé por qué ahora aparece. Ya, entonces estábamos en, a ver, volvamos para atrás, estábamos en lo que íbamos a hacer en la clase de hoy día, que íbamos a avanzar con el problema, ¿sí? Y ustedes completaron una tabla como de este estilo, ¿ya? Entonces determinaron cuál era el resultado de la muestra combinada, y en qué casos cuál era el testeo adicional que había que hacer, ¿sí? Y una de las cosas que la mayoría supuso era que el primer testeo adicional siempre iba a ocurrir al sujeto 1, ¿ya? Piensen lo que tenemos las personas como catalogadas normal, siempre como sujeto 1, sujeto 2, entonces siempre vamos a testear primero al sujeto 1 y en caso de que sea necesario al sujeto 2, ¿ya? Entonces se podían presentar varios casos. El primer caso era cuando ambos eran positivos, la muestra combinada también tenía que ser positiva. Hacíamos el primer testeo adicional donde testeábamos el sujeto 1, nos daba positivo, y por lo tanto íbamos a tener que testear al sujeto adicional al sujeto 2. Entonces íbamos a tener que tomar estas tres muestras, así que eso nos tenía que dar 3, ¿sí? En el caso que el sujeto 1 era positivo y el sujeto 2 era negativo, la muestra combinada era positiva, el primer testeo adicional era al sujeto 1, que también era positivo, ¿sí? Pero como era positivo, no sabíamos en qué situación, en cuál de estos dos casos estábamos, ¿sí? Es decir, hasta este momento no podemos distinguir ni entre este primer caso ni entre el segundo caso. Por lo tanto, tuvimos igual que testear al segundo sujeto. Por lo tanto, también necesitamos 3 en ese caso. ¿Qué ocurre en el otro caso, en el tercero? Sí, en este caso, como la muestra combinada nos da positiva y el primer testeo nos da negativo, podemos simplemente declarar que el segundo sujeto era el que era positivo. Por lo tanto, no requerimos más testeo. O sea, en este caso necesitamos solamente 2. ¿Sí? Y en el último caso, en que ambos son negativos, es como el buen caso, porque en ese caso solamente se necesita solamente un testeo, ¿ya? Y se declara fácilmente que ambos son negativos, ¿ya? ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es que esta es la propuesta de trabajo que tengo para hoy día, es que ustedes simulen el testeo combinado, en el testeo de muestra combinada de 1000 casos, ya o sea, 1000 parejas de sujetos o 1000 filas de esto, para una tasa de positividad P igual 0,5, que es la que estuvimos trabajando, ¿ya? Después de eso, vamos a trabajar en estimar el número promedio de testeo que se requieren en este caso. ¿Sí? O sea, primero tienen que hacer la simulación y de ahí tienen que ver cuál es el número promedio que se requiere en ese caso, en esos 1000 casos, ¿ya? Después de eso, vamos a ver cómo podemos modificar esto para tomar distintos valores de P, entre 0 y 1. ¿Sí? O sea, que no sea solamente P igual 0,5, sino que podamos variar este valor de P para ver qué es lo que pasa, ¿ya? Y por último, la idea es que hoy día terminemos estimando el valor de P que resulta más conveniente para usar el muestreo combinado, este tipo de muestreo combinado, en este caso WOW, ¿ya? No sé si está clara cuáles son las instrucciones. ¿No? ¿Alguna pregunta respecto a las instrucciones? ¿No? ¿Alguna duda? Para mí está claro también. ¿Sí? ¿Pudieron avanzar algo antes, no? En mi grupo sí, no sé los demás. Tu grupo es el 2, ¿no es cierto? Sí. Ya, el resto de los equipos, el equipo 1, por ejemplo, que no está solamente Pablo. ¿Sí? A ver, ya déjenme ver cómo los voy a formar, porque como hay poca gente, en algunos hay varios que están solos. Pablo está solo, creo. Eh, ya, el grupo 2 hay 3 personas, así que estamos ok. El grupo 3 está Javiera, Pablo no está, María Paz, está Javiera y María Paz, y Juan no está. Ya, o sea, hay 2. Y en el grupo 4 está Daniela, la Javiera Galvez nos va a estar, Isaías está y Alejandra, ya hay 3. Ya, o sea, lo que voy a hacer es que voy a juntar el equipo 1 con el equipo 3. Es decir, Pablo, te voy a pasar al equipo 3, ¿ya? Para que no estés trabajando solo. Entonces ahí quedan 3 grupos de 3 cada uno, creo. Ok. Entonces lo voy a formar, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es que pensemos como en una media hora, vamos a hacer una puesta en común para ver qué es lo que han hecho y cuáles son los problemas que han tenido y qué cosas también descubrieron, ¿ya?
Ok. Trini. Ya, lo que sí les voy a pedir que antes de inmediato, a ver, hoy día la idea es que trabajemos rápido, ¿ya? Entonces lo primero que les voy a pedir nomás es que alguien tiene que proyectar la planilla de inmediato, cosa de que yo cuando vaya mirando les pueda ir ayudando. ¿Sí? La idea es que hoy día tratemos de hacer el trabajo un poquito más, ¿cómo decirlo? Como más efectivo, ¿ya? Más rápido, ¿ya? Para que aprovechemos bien el tiempo. Trinidad, Claudia y Alexandra, ya. Eso, en el 4 va a estar Daniela. Javiera Galvez no está, Isaías y Alejandra. Ya, y en el grupo 3 está Javiera Lizano, La Paz, Profe, Pablo, sí. ahí en la 4, por ejemplo, o sea, lo que observo nomás, a priori, podría uno estimar que al final los valores de P para los que resulta más conveniente vendría siendo los P cuando P tiende a cero, por decirlo así. Sí, de hecho, resulta conveniente cuando el P va a ser bajo, pero la idea es ver, ok, ¿desde qué valor de P conviene más? ¿Sí? Porque tú podrías decir, mira, ¿sabéis qué? Para valores de P igual del, no sé, pues del 0,05, ahí recién funciona, o conviene más. Pero puede ser que sea un P más grande, ¿cachai? Puede ser que sea P06. Ah, ya, Eso siempre perfecto. conviene. ¿Cachai? Entonces esa es como un poco la idea de lo que queremos como descubrir. ¿Ya? Ya, Ya, entonces bacán. lo voy a formar y voy a ir visitando las salas. Voy a tratar de meterme en el Drive. Ya ahí sí. Es que había abierto algo sin querer y me estaba como explotando el PC. Qué chistoso. ¿Tienen un drive, chiquilla? Como para que como para que me manden el link. O sea, tenemos ese, pero aquí hay que O, arreglarle para el caso de cuando los dos eran negativos. o Para que mejor no no, sean mejor sí, mejor. Al compartir pantalla no más puedo ver, sí, mejor. Y ahí habría como que colocarle un if, yo creo, porque si nos da 0 en la suma total, que sea un 1, el número total de test. A ver, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cuáles son las funciones? O sea, tenemos la muestra combinada, que era como el promedio, creo que era de esto, para saber si nos daba positivo o negativo. Ya. Ya, ok. Y ahí dijimos que si el promedio era 0, era porque nos daba negativo, y si nos daba mayor que 0 o algo distinto de 0, tenía que ser 1, que era positivo. Ya, ok. Entonces ahí después hicimos el testeo adicional, que esta fórmula la había dado usted la Sí. semana pasada. Entonces hicimos una muy parecida para el testeo adicional 2, que usted consideró la casilla A para la muestra del sujeto 1. Entonces el testeo adicional 2 se consideró la casilla B para la muestra del sujeto 2.
Ya, pero ¿eso siempre se toma o no se toma a veces nomás? O sea, no siempre. En el caso Claro, de que ahí, sí. ahí debería haber un condicionante de la casilla E, del testeo adicional 2 que dijera que si el testeo adicional 1 da 1, ahí se toma en cuenta la casilla B. Si el testeo adicional primero da 0, que no se tome en cuenta ninguno, o sea, que dé 0 al tiro. Mm. Incluso que no dé 0, porque el 0 significa como negativo. Entonces tendría que dar así como un NA o nulo o algo así. Ya. Ahora, ojo, lo importante es que logren como hacer el cálculo acá del número de test. Y hasta el momento, como yo lo veo, no está funcionando tan bien. Porque No, sí, en el primer en caso, este caso. de hecho toman 3 test, pero les sumas 2. Sí. Ya miren, vamos arreglándolo. Dale, muestra. A ver, ya, tenemos lo del sujeto 1, ¿no es cierto? Anda apartando por la fila, por la celda de la más izquierda, ya ese está bien, ¿no es cierto? Vamos al segundo. Ya, aleatorio entre 0 y 1. Ya, vamos ahora al de la muestra combinada. Ya, el de la muestra combinada, efectivamente, ya, esta, ya, entrega un 1, o bien un 0. Mira, quítale las comas, ¿ya? Porque el problema cuando lo pones en coma es como texto, y nos conviene más que sean valores numéricos. A ver, aprieta Enter. Y ahí sí. ¿Cachai? Porque cuando te los tira al lado izquierdo, quiere decir que son valores de texto. ¿Ya? Ok. Ya, espérate, vamos ahora. Ya, ese está bien, ¿no es cierto? A ver, revisemos. 0, 0 da 0, 1, 1 da 1, 0, 1 da 1, ya está, eso está ok, ¿cierto? Y ahora vamos al donde está el testeo adicional. Y aquí lo que dice el testeo adicional, dice que si el C2 da 1, ya ahora hay que quitarle las comas. Estamos trabajando con valores numéricos, ¿no? ¿Ya? Si da 2, me entrega el valor de A2, es decir, me entrega 0, y si no, da 1, me entrega A2, y si no, me entrega 0. ¿Qué significa que si no se cumple que C2 vale 1? ¿En qué caso estamos ahí? O sea, ahí cuando estábamos viendo la muestra del sujeto 1, ¿o no? Ver como lo que nos da. No, porque fíjate, ¿cuál es la condición? La condición es que dice, el sí, ¿cómo funciona? Sí tiene 3 campos, ¿no es cierto? Y está separado entre punto y coma. ¿Ya? Si el primer campo se cumple, entonces entrega el segundo campo, y en caso de que no se cumple, entrega el tercer campo. O sea, lo que está haciendo esto es que si ese 2 efectivamente vale 1, me entrega el valor A2, en A2, en la celda 2, o si no me entrega un 0. ¿Sí? Mm. Ya. Ahora, ¿qué significa ese 0? Que nos dice cuando la muestra del sujeto 1 era negativo, ¿o no? Sí, pues ahí nos dice que la muestra combinada era negativa. Entonces es el caso en el cual no estamos tomando ningún test. ¿Ya? Por eso hay que tener cuidado, porque fíjate, mira, aprieta Enter. Fíjate, lo que tenemos acá, al córrelo hacia abajo. Cópialo hacia abajo. Lo que tenemos acá es que tenemos... Ya, a ver, aprieta en cualquier otro lugar, porque justo nos dio que casi todo era... A ver, ahí sí. Ahí te dice. Fíjate. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos en el caso cuando la muestra 1 y la muestra 2 era 0, por ejemplo, en la fila 6. Ese testeo adicional en realidad corresponde a que no se hizo un testeo adicional. ¿Sí? Sin embargo, en la fila 1, ese 0, en la fila 2, perdón, el 0, 1, la muestra combinada de 1, ahora ese testeo adicional lo que te entrega no es que no se hizo un testeo adicional, sino más bien es el resultado de la muestra 1. No sé si me entienden. Compara la fila 2 y la fila 3.
Hola. ¿Cómo las comparo? Fíjate, pues, en ambos casos dio Ah, 0, ¿no es cierto? sí, no, que pensé que había que ocupar algún código o algo así. No, 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 no. Fíjate, no, es que lo que pasa es que tenemos que ir pensando nomás cómo podemos arreglar esto, porque en ambos casos da 0, ¿no es cierto? Pero son cosas distintas ese 0, Mm, ¿sí? En el primer caso el 0 corresponde a la muestra del sujeto 1, y en el segundo caso corresponde a que no dimos ningún valor, ¿ya? Entonces, para poder notar esa diferencia, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, anda nuevamente donde está la columna D2. Ya. En lugar de poner un 0 al final, le vamos a poner, entre comillas, NA, como no aplica. ¿Ya? Aprieta Enter. Ahora córrelo para abajo. Sí. Ya. A ver, veamos ahora. Ya, es que nuevamente te quedaron todos iguales. ahí Ahí, sí. ya. Si te fijas ahora, ahora se distingue. Mira, haz más filas hacia abajo. Cópialo varias veces hacia abajo para que veamos distintos valores. Me refiero a extiende más filas. Lo podía hacer todo agarrando una fila y tirarla para abajo, ¿eh? Ya, hasta ahí estamos ok, ¿cierto? Ya. Fíjate ahora qué es lo que apareció. Hay unos casos en que son NA, y el último caso que es 0,1, ahí entrega un 0. Entonces ahora podemos distinguir entre ese caso que es NA con el 0. ¿Se entiende, no? Sí, ¿Sí? Ya. Entonces ahora tenemos que hacer lo mismo ahora con el testeo adicional. cambiar este NA. Ya. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el testeo adicional? ¿En qué caso vamos a tomar un testeo adicional? En el caso de que, o sea, ay, no sé cómo decirlo, pero en este caso no se tomaría un test adicional, en el 17. No, pues no es cierto, porque ahí el Sí, testeo adicional ya dio 0. En los casos que haya uno, Ya. Ya, pues entonces eso tenemos que escribirlo. Entonces, sí, vamos a la casilla del testeo adicional, la E2. Si C2 vale 1, ahora sí, sí las comillas, porque le quitamos el valor. Quítale las comas del 1, porque estamos con numeritos. Ya, si C1 es igual a 1, ¿qué es lo que va a entregar? Va a entregar B2. ¿Sí? ¿Y qué debería entregar en el otro caso? NA, ¿o NA. no? ¿Sí? A ver, probemos. Ya, enter, a ver. Y ahora copiarlo para abajo todo y vamos viendo qué es lo que da. Ya, entonces ahora hay que revisar si acaso efectivamente funciona bien en todos los casos. ¿Está funcionando bien o no? A ver. ¿Qué pasa pensemos, vayamos por caso. ¿Qué pasa en el caso 0,0? Cuando la muestra del sujeto 1 era 0 y la otra 2 era 0. ¿Funciona bien? Sí, yo creo que sí. Ya. Es que tienes que fijar los resultados, porque es lo que te dice ahí, ya que la Mm, muestra combinada es 0, que no hay ningún testeo adicional y no ni uno ni el primero, ¿cierto? Y ahí está bien. ¿Qué sí. pasa ahora en el 0,1? ¿Qué pasa Ay, en el no. caso 0,1? En la cuarta fila. Ah, no, en el otro. ¿Está bien ahí en En la el cuarta fila, 0. no? Ay, no sé. Ahora me entró toda la duda. Pero fíjate, pues vamos viendo, ¿qué pasa en el caso cuarto? Ya, la muestra del sujeto 1 era 0, era negativo, y el sujeto 2 era positivo. La muestra combinada dio positiva, y de ahí se hace un testeo adicional que al sujeto 1 queda negativo. Sí. ¿Qué pasa en ese caso, en esa situación? ¿Qué es lo que había que hacer? Que ahí no evitamos un test, ¿o no? La muestra del sujeto 2, ¿Tenemos porque que si el testear al 1, sujeto 2, no? no necesariamente, No, ¿no es cierto? porque En si el general, 1 ya dio negativo.
porque el primero ya dio negativo, así que de hecho ahí fíjate, ahí hay un error. Ese debiese habernos dado un NA, que no hay que tomar otro test. ¿Ya? Entonces tenemos que arreglarlo, la fórmula. Vamos arriba nuevamente para arreglarlo. Donde ahí es. Ya, espérate, vamos viendo qué es lo que ocurre. Ya, entonces si C2 vale 1, es que nos equivocamos y pues no es C2, pues, porque en C2 estamos mirando la muestra combinada. Lo que Tiene que queremos ser hacer el es el B2. testeo adicional, eso, el dedo. Bien. Así hay que funcionar todo el rato. Hay que arreglárselo de alguna manera para que salga y después verificar si está funcionando bien. Enter, a ver. Ya, entonces ahora habría que correrlo. ¿Funciona bien ahora o no? Uno con el- Tengo- Sí, ahí sí. Ahí sí. Ya, entonces ahora tienen que contar cuántos son los test que se hacen en cada uno de los lados, ¿ya? Entonces hay que arreglar esta suma de acá. Ya tienen que ver bien cómo hacerlo, ¿ah? Porque no llegaría a ser la suma. ¿Ya? De ahí le puedo ayudar yo si quieren más ayuda. Ya, muchas gracias, profe. Dale. Ahí llegó Paula. Que se había ido. Hola. Isaías, Alejandra. Hola, profe. ¿Cómo van ustedes? Estoy tratando de cambiar las fórmulas del Excel como para que sume los valores. ¿Ya? ¿Y por qué no lo están proyectando? Es que recién se estaba proyectando con la Dani, pero la Dani se tuvo que ir. Ya. ¿Qué le pasó a la Dani? ¿Un problema? No, no nos dijo. Creo que algo de su hija, sí, al parecer. Ya. ¿Puedes proyectar tú? Sí, que no sé si se... Ya. A ver, entonces vamos viendo. Se supone que lo que estamos haciendo acá en esta fila es sumar la cantidad de test que se hicieron. Pero ahí está el tranque por ahora. Como tratar de ayer encontrar la forma de que esta cosa sepa que si no hay NA, tiene que sumar 1. Pero si hay NA, tiene que sumarlo como 0. Ok, Pero no déjame sé cómo verlo un poco, hacerlo. revisarlo. Ya, entonces en la fila 10 tienes el caso 00, la muestra combinada da 0, no se aplica ni uno ni el otro. Eso está todo automático, ¿no? Sí, Ya. Después el caso 01, el segundo es 0, pero después el otro da NA, ya. El tercero da 1, 1, perfecto, ya. Ya, yo le voy a ayudar con esto, ya. Lo que podemos utilizar es la función contar sí. ¿Sí? Y eso se llama igual. Contar sí. De ahí apareció el contar sí. Ese. Ya. ¿Qué es lo que hace el contar sí? El contar sí te dice dónde va a contar las celdas que satisfacen una cierta condición. ¿Ya? ya. Entonces lo que vamos a hacer es contar todas las celdas que van desde la columna 2 hasta la 3. Es decir, coloca el rango de C9 hasta No, E3. Pueden marcarlo. ¿Pero por qué desde C? ¿No debería ser desde A? No, porque lo que vamos a hacer es contar la cantidad de test que vamos a hacer. C9 hasta E9. E9, ya. Ese rango. Punto y coma.
¿Sí? Y queremos contar, fíjate, ¿cuáles queremos contar? Queremos contar todas las en las cuales no fue NA. ¿Sí? Sí. Entonces podemos ponerle que sean o bien 0 o 1. Entonces podemos poner que la condición es que sea mayor o igual que 0. Se escribe mayor, No, este es. mayor, igual, Mm. 0. Entre comillas, ¿cierto? No, no, así nomás, porque son términos numéricos. Ya, ok. Dale. Cierra paréntesis. No, Tiene que no cerrar sé. paréntesis. No. Acuérdense que son todos estos. Ya, ahí está. Ok. ¿Qué es lo que pasó? Tiró un error. Creo que le falta un paréntesis, ¿o no? No, no porque son números. Cuando son paréntesis porque son textos. A ver, ¿está bien eso? A ver, córrelo hacia abajo. Cópialo hacia abajo para ver qué es lo que está pasando. Ya, tenemos que revisar entonces. A ver, mándame el link por el chat para poder ayudarles con esto. Cópiame simplemente el link en el Drive nomás para poder entrar. Uy, está el chat acá. Cópialo arriba nomás, en el navegador. Y acá en el chat me puedes escribir acá. Sí, sí, lo tengo, pero no me aparece el chat. A ver, un segundo. Ahí está el chat. Ahora sí. ¿Y Alejandra está ahí o no? Parece que no. O sea, está. Ah, sí, acá está, acá está. Ya contestó. Ah, está sin computador. Ya, a ver, acá está. Ya, a ver, vamos mirando paso por paso. Entonces, ya, acá tienen. Ya, ahí tienen la aleatoria entre 0 y 1. ¿Sí? Ahí está el otro aleatorio entre 0 y 1. Ya, acá. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que ocurre? Acá tenemos es que si ese es 0, me entrega 0. ¿Ya? Ya, mira, el problema que tienen este de acá, que es la celda C9, es que están trabajando con texto en lugar de con número. Profe, creo que ahí sí funcionó. ¿Ahora funcionó? Ah, pero es que igual arroja 0, debería arrojar un número distinto. Veamos cómo es. A ver, tirémoslo para abajo. Efectivamente funciona. Fíjate que acá no, porque me cuenta solamente 1. ¿Y sabéis cuál es el problema que tiene? Es que este de acá es texto. Entonces lo que hay que hacer es que esto sea texto. Siempre trabajen con los números mejor. Mira, vamos a hacer eso. Ya. Entonces ahora me entrega un 1. Ya, ¿qué es lo que ocurre ahora con este? Este me entrega, si el C2 va a ser 0, ya lo voy a cambiarle un poco nomás para que queden todos iguales. ¿Sí? S y después el número de test es S. Ya, a ver, veamos si acaso funciona. Ya. Y ahora hay que revisar. Ya, entonces, ¿qué pasa en el caso que era 0, 0? No hay ningún caso acá 0, 0. A ver, vamos a repetir un poco más.
Ya tenemos un caso 0,0 por acá. No, no nos dio ni. Acá hay un 0,0. Ya, 0,0. Ya, efectivamente la muestra combinada da 0. El primer testeo adicional no aplica, el segundo no aplica, y la suma es 1. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora en este de acá? En el 0,1. ¿Sí? En la fila 9. El 0,1 es. Primero da muestra combinada da 1. El primer testeo adicional da 0. ¿Sí? Y como da 0 el primer testeo adicional, el segundo no aplica, así que son 2. En este caso 1, 1 da 3, y en el caso en que da 1, 0 también da 3. Está funcionando, ¿no? Ajá. ¿Sí o no? 3, la cantidad de 3. Muestra 1. Está sumando uno de más, ¿sí o no? Según. ¿Cuál? Es que en la primera versión, el combinado del primer testeo adicional, acá debería ser 2. Por ejemplo, en la F9. Ahí cambió. No, es que yo lo cambié, espérate. Ahora sí, es que le voy a llamar nombres para que hablemos de la repetición. ¿Ya? ¿En cuál caso no estaría funcionando? Es que en toda arroja 3. En la cantidad de test, en toda arroja 3, pero no en toda hay 3, po. ¿Cómo en cuál le arroja 3? Por ejemplo, acá en el G9 aparece un 3. En el Y eso estaría G9. bien porque en el fondo se hicieron 3 tests. Ya, ese está bien, Pero perfecto. ¿Ya? en la de abajo deberían ser 2 tests. ¿En cuál? En la G10 ¿Pero y por qué cuántos test se hicieron ahí? son 2, po. ¿No? A ver, la muestra. Sí, pues serían 2, porque en el fondo es la muestra combinada que arroja que hay un positivo. ¿Ya? El primer testeo adicional que arroja cuál es el positivo. Pero Y tuvimos, como. no, Porque el segundo. Cierto. Sí, ya, sí. ahí no tuvimos Sí, que hacer testeo adicional porque el primero, la muestra combinada ya dio negativa. sí. ¿Sí? Acuérdate que lo que andamos buscando siempre es que sea esto. Si es 0, 0, el testeo adicional es 1, ¿no es cierto? Si da 0, 1, vamos a necesitar 2. Si da 1, 1, necesitamos 3. Y si da 1, perdón, y si da 1, 0, necesitamos 3. Y si da 1, 1, también necesitamos 3. ¿Sí? Esos son como los casos. ¿Ya? Ujú. ¿Está funcionando ahora, no? Sí. Ya, está funcionando, ya. Entonces lo que voy a copiar esto de acá. Pero te lo voy a sacar de acá, simplemente para... Perdona. Lo voy a pegar acá, ¿ya? Cosa de que esto, repítanlo acá 1000 veces hacia abajo. ¿Sí? Cópialo para abajo así. Y repítelo 1000 veces, ¿ya? Y de ahí hay que sacar el promedio. ¿Cuánto es la cantidad de test que necesitamos? Ya. ¿Dale? Sí. Entonces ahí vamos a poder estimar más o menos, ok, para P igual 0,5, cómo funcionaba. Ya, ok. Vale, Gracias. chao. Chao. Te traje zapallo. Hola, Sí, Hola, profe. Hola, profe. ¿cómo van acá ustedes? Súper. bien. No, ¿tú estás compartiendo? Sí, Eso, ¿podrías bajar? por supuesto. Ahí está. Ya lo hicieron entonces, les dio 2.235. Sí, Ya, oye, y en este caso, ¿qué les convendría la muestra combinada, no? Con este método no, no conviene. no conviene, ¿no es cierto? No. Ya. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar de ver qué pasa con otros valores de P. Sí. ¿Con ¿Sí? qué valores lo intentamos, profe? ¿Con cuál creen ustedes que les convendría probarlo? Acá lo hicieron con P igual 0,5, ¿no? Tendría que ser Con menor. valores más bajos creo yo que convendría, profe.
Alejandra, ¿no es cierto? ¿Sí? Alexandra. Alexandra, perdón. Es que yo siento que sí, es muy probable que estén contagiados. Siempre vamos a tener que realizar casi la cantidad de test de las personas, pues de la totalidad de personas. Sí, pues exactamente, ¿no es cierto? En Entonces, cambio, si la probabilidad de que estén contagiados es más bajo, podríamos ahorrarnos algunos test. ya. Ya, pues entonces veamos, porque tratemos de verlo, no sé, por ejemplo, para P igual 0,2. ¿Sí? Ya. Ya, entonces lo que les sugiero es que hagan una copia de esta pestaña, que la dupliquen. ¿Sí? Ajá, Esta abajo, hoja, duplícalo. cosa que al menos ya tienen esto seguro y no se los va a echar a perder, así que lo modifican. Puedes duplicar la pestaña abajo, ¿eh? Donde está ahí Ya, duplicar. ya la dupliqué. Eso. Ah, la tenía. Entonces vamos a la duplicada. Ya. Y vamos mirando lo que tienen ustedes en la primera fila, para el número 1. ¿Sí? Ya. Ok. Entonces, ustedes en general tienen todo hecho bien. ¿Qué es lo que tienen para sujeto 1, F o B? ¿Cómo lo hicieron? Ya. Ya, si se fijan, miren, el único problema que tienen ahora, porque todo está funcionando bien, ¿no es cierto? Lo que tienen que hacer es ver cómo pueden asignarle el hecho de que sea positivo o negativo al sujeto 1 y al sujeto 2. ¿Sí? Antes era fácil porque ustedes tiraron un aleatorio entre 0 y 1. Sí. ¿Ya? Pero ahora si tiran un aleatorio entre 0 y 1 no pueden, porque eso lo divide en dos partes. Ahora imagínense que quieren hacerlo para P igual 0,2. ¿Ya? ¿Cómo lo harían? Y si ponemos más opciones, por ejemplo, más 1 o más 0. Ya. Oigan, entonces, tarea. Lo que tienen que hacer ahora es tratar de pensar qué ocurre con ese caso. ¿Cómo pueden Ya. ahora simular que el sujeto 1 y el sujeto 2 tienen una probabilidad de 0,2 de estar infectados? ¿Ya? Ya. Bueno, profe. Y ahí vuelvo cuando ustedes me digan, les puedo ayudar con eso. Mm. ¿Me vale? Ah. Me da risa escuchar al Fede. Ya. ¿Cómo van ahora? Voy a silenciar. Como avión. Como avión. Estábamos Sí, ya. discutiendo cómo cambiar el P ahora. Ah, ¿ya lo hicieron? ¿Verificaron que estaba bien? Sí, creo. Sí, ¿Lo hicieron y sirve para mí? los 1000 casos. ¿Para cuántos casos? Para Para 1000. 1000. Ya. Para 1001. Perfecto. Ya, y Entonces calcularon ahí, el promedio y les dio Claro. 2,207. Oye, entonces, ¿para este P igual 0,5 les conviene o no? No mucho por el promedio. No, no O sé por sea, En promedio no nos funciona, no nos serviría, no nos convendría porque nos da mayor a 2 y tendría que darnos menor a 2 para que nos convenga. Ya. Entonces lo que quieren hacer ahora es modificar este valor, ¿no es cierto? sí. El P. El P. Ya. Entonces, tratemos de ver cómo lo podemos modificar. Lo que les sugiero es que copien dupliquen esta pestaña para poder trabajar ahora con un P distinto. Entonces, si esta ya la tienen guardadita, que duplicar. eso. Qué seca. Yo hubiera estado copiando casilla por casilla. Profe, nosotros ya habíamos discutido Disculpe. Ya hemos discutido cómo cambiar el P y teníamos en mente como una función binomial en donde ahí podríamos explicitar la probabilidad de éxito.
Ya, pero no sabemos cómo es el código de eso. ya. Ah, tú dices que tiene una probabilidad P1 y... Ya que sería P la probabilidad de que sea positivo y no. Ya, mira, hay una técnica que uno puede utilizar harto. ¿Se acuerdan la hoja que yo les entregué con las funciones? Sí, sí recuerdo, pero no la anoté. Ya, miren. ¿Quién está escribiendo? La Javiera. Sigue compartiendo, Javier, la... La Javi dice que pisó un cable y se le apagó el computador. Ya, ¿alguien puede compartir o no? La Paula estaba metida en el grupo. Ya, yo comparto. Y mándame el link por el chat. Así yo les puedo ayudar ahí a... Ah, ya. Sí, por favor. Aquí está el chat. Se me pierde esta cosa cuando uno comparte. Ahí lo mandé al chat. Ya. Ya. Entonces, mira, vamos al que está en copia 1. ¿Sí? El que hizo la copia. Ya. Mira, en general ustedes tienen la función aleatorio. Ya. Vayan donde estoy escribiendo. Ahí. Aleatorio entre. ¿Sí? Y acá uno puede poner entre 0 y 10, por ejemplo. ¿Ya? Sale que necesito permiso para entrar al Drive, chiquilla. ¿Quién yo? No, yo. Sí, que tú no tienes permiso para esa carpeta. Ya tienes que tener permiso, compártele el... Fíjense, el aleatorio entre... Puedo hacer un aleatorio entre 0 y 10 y me tira valores aleatorios entre 0 y 10. Claro. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, una manera de poder tratar de pensar en la probabilidad 0,2 puede ser que elijan números que tiran un aleatorio entre 1 y 10, por ejemplo, o entre 0 y 10, y que tomen los que son menores que 2. ¿Ya? Okay. Esa es una alternativa, que más o menos lo que han estado haciendo ustedes ahora con el aleatorio entre 0 y 1. ¿Sí? Están considerando 50% 0 y 50% 1. ¿Ya? Entonces, piensen, por ejemplo, cuando uno tira el dado. ¿Sí? Cuando uno tira un dado, uno quiere modelar la probabilidad de un sexto, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hace? Mira cuando sale un 1. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo tiro un dado y quiero como modelar la probabilidad de un tercio? ¿Qué es lo que puedo mirar? Ahí vendría siendo el criterio de que salga par. Ya, pero si ¿O no? sale par, ¿cuál es la probabilidad de que salga par? Un tercio. ¿Un tercio? Un medio. Un No, medio. pues Ah, un medio. Medio. Ah, verdad. ¿Sí? ¿Verdad? Bo? Medio. Pero Todo podéis, vaciado. por ejemplo, podéis mirar de que te salga un 1 o un 2. ¿Sí? Si te sale un Ah, 1 ya. o un 2, eso es un tercio. ¿Ya? Entonces es una forma de usarlo. ¿Ya? Pero les voy a recomendar otra que es mejor todavía. ¿Ya? Que es la siguiente. ¿Ya? Que utilicen una función que se llama aleatorio. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el aleatorio? Entrega un número entre 0 y 1. Un valor continuo. Ya. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Es que pueden pensar de que a cada persona se le asigna un cierto valor. ¿Ya? Y si ese valor resulta menor que la probabilidad, entonces van a declarar que la persona es positiva. ¿Ya? Es decir, a cada persona le están asignando un número entre 0 y 1. ¿Sí? Ya.
Y resulta que, por ejemplo, en este caso, en que el valor es menor que 0,2, ahí la persona va a dar positiva. ¿Sí? ¿Sí? En ese caso va a dar negativa. Y así. ¿Ok? Bueno, ahí me van a cambiar. ¿Se entiende, no? La verdad no. La verdad no. Ok, a ver, traten de avanzar ustedes en esto. Yo creo que vamos a hacer una puesta en común ahora en un rato. Y ahí les voy a explicar cómo se puede hacer. ¿Ok? Ya, Ya. ya, lo que caché sí, profe, es que esa función nos tira valores continuos entre 0 y 1, pero ¿cuál es la utilidad de que nos entreguen esos valores? Eso es lo que no caché. Ya. Les voy a explicar a todos. Son ¿Ya? muy Es mejor que... buenas. Son muy buenas. Ya, Entonces vamos a ir a la sala, de hecho, y les voy a ir a explicar. Ahora, profe, está silenciado. Ahí sí. Hola. ¿Ahora me escuchan? Ahí sí. Ya. Entonces, lo que voy a hacer es que les voy a compartir mi iPad y... ¿qué pasa? No me está compartiendo. Ya, no me está compartiendo, así que voy a tener que hacer otra cosa. Denme un segundo. Voy a ir acá. Ok. Mm, Ahí sí, profe. Y ahora debiesen estar viendo como una pantalla, ¿no es cierto? Como una planilla. ¿Ok? Ya, entonces tenemos la número de veces que repetimos el experimento, que es para abajo, que esto más o menos lo que hicieron varios de ustedes, ¿ya? Hasta 1000 repeticiones. Y de ahí lo que hicimos fue simular qué es lo que pasaba con el sujeto 1 o el sujeto 2. ¿Sí? Entonces hicieron ustedes un aleatorio entre 0 y 1 para ver si acaso daba positivo o negativo. Y de ahí hicieron lo de la muestra combinada y a partir de eso pudieron calcular cuál era el número de test en cada caso. ¿Ya? Así que hasta eso estábamos menos que... Ya. El problema es que hasta el momento hemos estado trabajando solamente con p igual 0,5. ¿Sí? Y nos gustaría poder hacerlo de una manera más general para cualquier valor de p. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a automatizar esto. ¿Sí? Voy a hacer una copia de esto. Lo vamos a hacer para p cualquiera. A ver, espérenme.
denme un segundo. Me equivoqué acá, tengo que duplicar esto. Ya. Ok, entonces vamos a ir para acá. ¿Qué es lo que pasa? Que queremos, suponte que tenemos P igual 0,2. ¿Sí? ¿Ok? Y queremos ver si acaso, a ver, si te fijan en nuestro modelo, lo único que tenemos que cambiar es este valor, en la asignación que le tenemos que dar al sujeto 1 y al sujeto 2, de si va a ser positivo o negativo. Hasta el momento, ellos son positivo o negativo con una probabilidad de 0,5. ¿Ya? Entonces tenemos que ser capaces de cambiar eso. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar esto. ¿Sí? Y lo que podemos hacer es que tomando un P igual 0,2. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? Y esto es una manera que uno después lo aprende y lo puede hacer, es que le vamos a agregar un valor aleatorio. ¿Me están escuchando, no? Y vamos a utilizar una función que se llama... ¿Ah? Se escucha. ¿Se escucha bien? Ya. Vamos a utilizar una función que se llama aleatorio. ¿Ya? Y aleatorio solito. ¿Ya? Y este no tiene ningún parámetro. ¿Qué es lo que hace la función aleatorio? Me entrega un número. Está súper lento mi internet, parece. A ver. ¿Está bien esto? Que no me está entregando nada. Ya, es que tengo un poco pesada la conexión. Problemas de conexión para variar. Fíjense, ¿qué es lo que hizo esto ahora? ¿Ya? Lo que hizo es que me entregó un número entre 0 y 1. ¿Sí? Un número aleatorio, un número continuo entre 0 y 1. ¿Ya? Puede entregar 0,57, 0,85, 0,123, etc. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer ahora es considerarlo de esta manera. Piensen que tienen una línea que va desde 0 a 1 y marcan el punto P igual 0,2. ¿Ya? Entonces, si a la persona se le asignó un número que era menor que el 0,2, vamos a declarar que dio positiva. En cambio, que si le asignamos un valor mayor que 0,2, si se le asignó un valor mayor que 0,2, vamos a decir que es negativa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a decir, ok, si este valor de la primera persona es menor que este de acá, entonces vamos a decir que da 1. Y en el otro caso, si no ocurre eso, va a dar 0. Está como lento esto. Ya. Profe, entonces ahí nos aseguramos de que el 20% entre esas dos filas de 1. Aprox. Sí. Ya, y ahora acá lo vamos a arreglar. Pero vamos a dejar fijo esta fila y 2, para que no se nos mueva, porque siempre lo vamos a comparar con ese valor. ¿Ya? Entonces vamos a dejar este fijo, y para dejar fijo hay que ponerle los signos peso. ¿Ya? Acá vamos a dejarlo con signo peso, y eso. De ahí le voy a ayudar en cada uno de los grupos. ¿Sí? Ya, no sé por qué está tan lento esto. Ya. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer ahora, les voy a mostrar cómo funciona esto.
Está terrible de lento. Creo que está muy pesado esto. Fíjense, ¿qué es lo que ocurrió? Mira, observemos, ya. Acá el primer valor aleatorio 1 que se le dio al sujeto 1 era 0,5 y por lo tanto declara que es 0, porque es mayor que 0,2. En este caso 0,4 también es mayor que 0,2. Lo mismo ocurre con este y con este. Fíjense, acá este numerito es menor que 0,2, por lo tanto acá me dice que es positivo. ¿Ya? Lo mismo ocurre con este. ¿Ya? Ahora, la gracia de hacer esto es que yo después puedo cambiar acá el valor de P y puedo poner 0,3. Y debiese cambiármelo automáticamente. Si es que esperamos, ¿ya? Si se fijan ahora cambié el valor de 0,3 y me lo hace automáticamente. Ahora este, se fijan, es mayor que 0,3. Pero este antes era mayor que 0,2. Pero ahora es menor que 0,3, por lo tanto me va a declarar 1. ¿Ya? Entonces la gracia de hacerlo de esta manera es que voy a poder cambiar el valor de P y me va a funcionar siempre. Puedo poner incluso 0,35, por ejemplo. ¿Sí? Y si esperamos, Ya. ¿Se entiende, no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Cómo más o menos cuál es la idea? Ya, estas son cosas que uno después con el tiempo, como les digo, uno aprende a hacer, ¿ya? Como a modelar, ¿ya? Ok, como que no... La idea que hay detrás... A ver, si lo voy a ver si acaso ahora les puedo compartir mi iPad. Ahí está, no lo tenía conectado. Ya, ahora sí. Súper lento mi computador, perdone. Profe, la idea entonces ahora sería como que descubriéramos a partir de qué P, por ejemplo aquí, no sé, pues a partir del P 0,4, nos empieza a dar el promedio mayor que 2, una cosa así, Exactamente. o hasta cuál nos da menor que 2, por decirlo. A ver ahora. Perdona, Pablo, que ya no lo logro hacer. No lo logro conectar. Ya, no importa. Oigan, entonces, como bien dice Pablo, la idea va a ser esa ahora. La idea es que lo hagamos con un valor P cualquiera, y después de que lo hicimos para un valor P cualquiera, vamos a probar, ok, ¿para qué valores de P esta cosa está funcionando mejor que para otra? ¿Sí? Es decir, a partir de qué valores de P efectivamente da mejor que el promedio que era 2 para el de las muestras individuales. ¿Ya? Así que el ratito que queda lo voy a juntar de nuevo en la sala para que avancemos en eso. Un segundo, voy a tener que conectarme al celular porque estoy pegadísimo. Ya, ahí para que se vayan a la sala y alcancemos este ratito a hacer...
Quizá el profe tiene que aceptar, po. Él creó los grupos ¿Qué cosa? No, probablemente. para que el Pablo entre a nuestro drive. No, ustedes le pueden compartir ahí. Pueden como, ¿cuál era el drive de ustedes? El grupo 3. Sí, pero igual da lo mismo si puedo ver ahí mientras comparte pantalla. Sí. No, que sea un aporte oral más que... Pero Pablo, a mí me sale que tení permiso ahora para meterte. Sí, A lo mejor A tú ver. puedes tener permiso para ver nomás, y no para editar. que No, ni sale siquiera. editor. ¿Sí? Ah, sí, ahora entré. Ya. Buenardo. Ya. ¿Se entendió más o menos lo que hay que hacer o no? ¿Sí? Sí. Entonces les sugiero que en la copia 1 ahora, lo que hagan es que le asignen como estos valores aleatorios. Traten de hacerlo como para un valor de cualquiera. Ya. Ya, cualquier cosa me llaman, ¿ya? Vale, profe. Nos quedan como 20 minutos, así que apuren para que alcancemos a hacer una discusión al final. Ya. Isaías, ¿estás por ahí? Sí, profe, estoy acá. ¿Dejaron solo? Se salió recién. Ya. Oye, a ver, muéstrame cómo vas para que porque yo te ayudo a hacerlo. Ya, acá tengo las 1000 simulaciones en el fondo. Y acá está como el promedio de los... ¿Cuánto dio el promedio? 2,26, ¿no es cierto? Exacto. Ya. Oye, mira, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer una copia de esto para poder trabajar con el otro. ¿Sí? Vamos a hacer uno para P cualquiera. ¿Ya? Ahora, todo esto de acá, de la muestra combinada, funciona, si te fijas, igual, sí, dependiendo de los valores de la muestra 1 y la muestra 2, ¿cierto? Así que eso no lo vamos a tocar. ¿Ya? Hola. Sí, lo estoy escuchando. Sí. Sí, habla conmigo, sí, para que no sientas que le estoy hablando. Ok. Mira, esto lo vamos a dejar tal como está, ¿no es cierto? Esto va a ser igual siempre. Lo único que tenemos que cambiar es esto de acá. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agregar dos filas. A la izquierda. ¿Ya? Y a este le vamos a llamar el valor aleatorio 1. ¿Se entendió la explicación que les di o no? ¿La de adelante? Sí, Sí. la del valor del P. Sí. ¿Ya? Y este va a ser aleatorio 2. ¿Ya? Ok, entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a utilizar esa función que se llama aleatorio. ¿Ya? Profe, está cargando, ¿cierto? Lo que está haciendo, se está cargando. Sí, que estoy en la pestaña P cualquiera. Anda a darle del lado. Fíjate, creo una pestaña nueva que se llama P cualquiera. Ah, ya la vi. Ya, ok. A ver si. Ya, entonces, ya, lo que estoy haciendo es que estoy creando estos de acá. Y para cada uno de estos valores, mi internet está súper lento. A ver, ahí me voy a cambiar el teléfono a ver si acaso funciona un poco mejor. ¿Ya? Ahora fíjate, ¿qué es lo que hicimos acá? Que me dice todo el rato que mi internet está súper inestable. Ya. Mira,
Lo que hace esta función aleatorio, lo que me entrega un número entre 0 y 1. ¿Ok? ¿Está claro eso, no? Sí, sí, sí. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es que en lugar de acá, de que la muestra 1, este de acá, sea un aleatorio entre 0 y 1, a ver, te voy a proyectar yo mejor, ¿eh? Ok, yo voy a proyectarte, ¿ya? ¿Estás viendo ahora o no? Sí, sí. Ya, fíjate. ¿Qué es lo que hacíamos antes acá? Antes lo que hacíamos acá, hacíamos un aleatorio entre 0 y 1. ¿Ya? Lo que vamos a utilizar ahora estos valores para poder asignarlo. ¿Sí? Y vamos a asignar un valor de P. Vamos a poner acá P. P igual a... P igual, y le vamos a poner, no sé, 0,2. ¿Ya? ¿Ok? Entonces este va a ser nuestro valor de P. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Lo vamos a poner acá, y en lugar de escribir esto, lo que vamos a hacer es que vamos a poner si este valor de acá es menor que este valor de acá, entonces, es decir, si el número aleatorio que le entregó es menor que la probabilidad, vamos a decir que es positivo la persona, si no, que es negativa. ¿Ya? Y acá debiese... Ahí cargó. Ya está como medio lento esto, no sé por qué. Parece que en mi computador es el que está medio lento. ¿Ya? Ok. Si te fijas, ¿qué es lo que me tiró acá? Me tiró un 1. ¿Sí? Porque era eso. ¿Qué pasa ahora en el otro? ¿Ya? Y acá vamos a tener que tener cuidado, porque como Excel, cuando uno va moviendo las filas, te va cambiando los valores de las celdas. Fíjate acá que lo que pasó. Acá me está calculando el N2 acá, el que está acá. ¿Sí? Y eso es porque este de acá tenía que estar fijo en M. Este tiene que ser M1. ¿Ya? Así que lo vamos a dejar ahí. Y vamos a ver qué pasa hasta acá. Ya, revisemos. ¿Está claro, no, lo que hicimos, Isaías? Sí, sí lo estoy entendiendo. ¿Sí? ¿Lo entendiste o no? Sí, sí. Ya, entonces revisemos. Fíjate, acá este número era menor que 2, así que me dio 1. Perfecto. ¿Sí? Este número de acá era mayor que 2, así que da 0. Estos dos son mayores que 2. Este da menor que 1, menor que 2, así que da 0, etc. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de hacerlo de esta manera, Isaías? Es que ahora yo puedo ir acá y cambiar el valor de 0,2 y ponerle 0,3. ¿Sí? Y al cambiarle de 0,3, debiese cambiar esto en algún momento. ¿Se cambió? Sí, ahí está bien. Si te fijas ahora este que era 0,23, que antes iba a dar 0, ahora da 1. ¿Ya? ¿Ok? Sí. Entonces, copia esto para abajo, todo esto para abajo acá. Desde acá, el resto está todo igual, ¿eh? Así que no hay nada que hacer. Lo único que cambia son estos de acá, la forma en que definimos las muestras. ¿Sí? Entonces lo podemos copiar para abajo. Acá.
Y ahora hay que esperar que esto cargue. Y fíjate ahora cuánto nos dio el promedio. Ya el promedio lo voy a copiar acá, para que lo tengamos juntito al valor. ¿Sí? El promedio va a estar acá. Oh. Ya está bien, es el promedio de eso. Fíjate, da 1,8. ¿Sí? ¿Qué pasa si le ponemos 0,4? Debería aumentar. Aumentó. Sí. ¿Te acordás cuánto daba antes con 0,5? Perdón, chuta, me equivoqué. Ahí. ¿Qué pasa si era 0,5? 0,5 nos daba 2, algo, ¿no? $2,22. Mira, 0,2 ¿cuánto daba? Eso, ¿ya? Como ves, hay distintas, toma distintos valores dependiendo del P. ¿Sí? Entonces la pega que vamos a tener ahora es tratar de descubrir cuál es el valor de P que es mejor. ¿Ok? Ok, ya. ¿Se entendió, no? Sí, lo entendí. Ya, vamos a volver ahora a la sala para hacer un cierre de algunas cosas. Hola. Hola. Chiquillos, la pantalla, ¿quién la comparte? Maxi. Ya lograron hacerlo para el otro, ¿no? Sí, profe. A ver, ¿dónde está? Lo hicimos inmediatamente de arriba. Ah, ya lo hicieron de inmediato, ¿no? Si el aleatorio es menor que el A7, entonces verdadero, si no falso. Perfecto. ¿Y cómo le dieron los promedios? De la tasa de un valor de 0,35 hacia abajo ya es como conveniente usar la muestra combinada. ¿Y el 0,4? El 0,4 ¿Dónde está no. el promedio? Perdona, ¿dónde está escrito el promedio? Abajo. Ah, ¿por qué no lo copian arriba? Mejor para que lo veamos de inmediato. Pero el promedio sería el número de test partido en 1000. Sí. Ya, 2 puntos. Ya, un poquito más de 2, ¿no es cierto? Sí. Ya. Y encontraron más o menos para qué valor funciona, ¿no? Pues dijiste 0,35, ¿no? Sí, 0,35. Sí. De 0,35 hacia abajo funciona bien. Ya, Igual es como relativo porque va a ir cambiando. Pero ahí estamos en Ya, 0,35 uno se asegura un poco. mira, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a volver a la sala. ¿Sí? Y
vamos a discutir un poco de esto, ¿ya? Está silenciado, profe. Ahí sí. Ok, ya para que cerremos ahora, porque ya estamos casi en la hora. A ver, ya más o menos como que todos los equipos lograron hacer algo de este estilo. ¿Sí? Entonces algo que yo le había sugerido que utilizaran esta función aleatoria. Entonces para cada persona le iban a asignar un número aleatorio, y después acá iban a revisar, ¿sí? Ahora lo voy a poner un poquito más grande. Revisar acá si el valor de este numerito aleatorio que le asignaban ese número era menor que el valor del P, le íbamos a decir que era positivo, sino que iba a ser negativo. ¿Ya? ¿Ok? Y después todo el resto funciona de la misma manera. ¿Ya? Y ahí tenemos los números de test. ¿Sí? Entonces, si se fijan acá, cuando tenemos P igual 0,5, nos da un promedio de 2,66, más o menos. Y tal como ustedes observaron, en ese caso no es conveniente. ¿Qué pasa si cambiamos, por ejemplo, acá? La gracia de hacerlo de esta manera es que podemos ir moviendo ahora los valores. P igual 0,2, por ejemplo. Entonces, mientras esperamos que cargue esto, ¿sí? Debiese cargar en algún momento. Entonces, cuando le damos un valor P 0,2, como ustedes ya habían observado, en general debiese variar este promedio a la baja, ¿no es cierto? Se van a requerir menos test en general, ¿ya? Porque van a haber muchos casos en que va a dar negativo, que es como el buen caso. Y si fijan ahí dio 1,15. Entonces en ese caso sí resulta conveniente la muestra combinada, ¿ya? ¿Qué pasa ahora si aumentamos a 0,3? Ya, ahí va cargando. En 0,3 da 1,8. Así que todavía resulta conveniente en 0,3. ¿Qué pasa ahora en 0,4? Si se fijan en 0,4 acá nos pasamos, ¿sí? Ya más de 2. Entonces al parecer el valor va entre 0,3 y 0,4. ¿Ya? Entonces mañana lo que vamos a hacer es que vamos a dedicar un rato de tiempo a trabajar en esto, en ver cómo podemos estimar cuál puede ser el buen valor, y de ahí vamos a empezar a trabajar en otros temas del curso. ¿Ya? Eso, no sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran como comentar antes de que nos vayamos. Profe, respecto a la ayudantía de hoy día, ¿la vamos a tener? Sí, la idea es que tengan siempre las ayudantías con Darío, ¿ya? Ya, ¿y qué vamos a ver ahí? Mira, Darío quiere empezar a trabajar un problema con ustedes que tiene que ver con cambio climático, ¿ya? Yo creo que sería súper bueno que trabajaran con él, porque es un problema que es bien interesante y les va a ayudar como a desarrollar otros aspectos del modelamiento, ¿ya? ¿Ok?
Eso es más o menos lo que tenía pensado. Ahora también pueden, que si quieren seguir trabajando en este problema. ¿Ya? Ahora, yo lo que le había sugerido yo a Darío que ya empezaran a trabajar el otro problema que él tiene y que trabajen la siguiente ayudantía en este problema que tiene que ver como con el cambio climático. ¿Sí? Así que, como les digo, les sugiero que vayan a la ayudantía porque les va a servir igual, es un súper buen problema. Eso. No sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, profe, ¿podría usted situarse en una casilla de la columna del sujeto 1 o del sujeto 2 para ver la fórmula? Porque ¿Acá? no supe cómo fijar la casilla del P. Entonces, mientras iba copiando la fórmula para abajo, se me iba corriendo a las otras casillas de abajo, pues, como una biyección. ¿Te refieres a este? Claro. O sea, a ver, ¿qué dice ahí arribita en la fórmula? Eso. Signo peso, C, signo peso. ¿Esa es como Sí. la clave? Eso es lo que, fíjate, lo que hace, cuando tú le pones signo peso, ¿ya? Lo que hace es que dice que no se mueva el C, es decir, que se mantenga siempre en el valor en la columna C, y si yo le pongo el signo peso alrededor del 1, es que no se mueva el 1 para acá. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo le quito el signo peso? Sí, pues eso me pasó a mí, se me copiaba como... Si le quito el signo peso, fíjate, lo que ocurre es que para acá se mueve al D1, y después si este lo muevo para abajo, se mueve al C2, entonces se movió para acá. Entonces, para evitar, cuando tengo un parámetro que no lo quiero mover, que es el 0,4, lo que hago es que digo, ok, no se va a mover de la columna C, ni tampoco de la fila 1. ¿Sí? Entonces hago eso. ¿Ya? Entonces ahí queda todo fijo en el C1. Eso. ¿Ya? Ya, pues lo dejamos entonces y mañana continuamos. ¿Sí? La idea es que ya cerremos como con este problema para que podamos empezar a trabajar el resto de las cosas del curso. Ya, profe. ¿Sí? Eso. Ya nos vemos mañana entonces. Chao. Ya, nos vemos, chao. Ya, profe, que esté bien. Nos vemos mañana. Chao.